Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, donde quiera que usted nos escuche. Este es el programa de la historia de las palabras. La historia de las palabras viene de las historias orales mayas, donde implica que los dioses del Mayab nos crearon y al vernos inermes y sin crecimiento, ellos se dieron el tiempo de crear las palabras. Las palabras las crearon con piedras, corrientes de agua fuerte, hasta llegar a aguas mansas y arenas, creando unos espejos que son las palabras, y ellos aducen que todos y cada uno de nosotros tenemos un espejo dentro de nosotros, que son las palabras, y en la conversación nos reflejamos del uno en el otro. Somos dos en uno, y al separarnos aprendimos un poquito el uno del otro, o sea, crecemos con este método. Hoy tenemos a la compañera Neil, ella es abogada de la montaña en Tlachinolan, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, y pues vamos a ver una situación que ha generado mucha polémica en México, y yo no solo quisiera ver ese aspecto, ojalá y pudiéramos ser un poco más balanceados en cuanto a los usos y costumbres de nuestras comunidades. Neil, antes que cualquier otra cosa, nosotros pedimos a personas de su tiempo. Parece que tienes un coro ahí atrás. Sí. Que nos hacen el favor de su tiempo, que nos digan algo personal, no su figura pública, no su lo que haces con normalidad dentro del público de derechos humanos, sino quién es Neil, dónde nació, dónde creció, dónde hacía travesuras, se tiraba al río, iba a agarrar a frutas silvestres. ¿Quién es Neil en manera personal para que nuestra audiencia se familiarice contigo? Sí, pues muchas buenas noches, días, o en la hora en que puedan estar escuchando este programa, y gracias por este espacio. Sí, pues yo soy la compañera Neil, así como lo mencionas. Yo soy de aquí de la región de la montaña, en Guerrero, México. Pues llevo aproximadamente 21 años colaborando en el Centro de Derechos Humanos, ¿no? Pues, ¿quién soy yo? Pues soy una mujer que pues desde que decidí estudiar mi carrera de abogada, pues siempre vi como muchas cuestiones que pasaron en mi propia familia, cuestiones como de carencias económicas, problemas más legales, viví varias injusticias, y eso fue lo que me orilló a mí a poder a poder formarme, a poder estudiar esta carrera de leyes, ¿no? Y afortunadamente pues pues terminé mis estudios de derecho. Fueron 5 años, tuve que moverme a nosotros estamos en un lugar donde teníamos que trasladarnos 7 horas para llegar a la capital del estado, que es Chilpancingo, y poder estudiar 5 años. Desafortunadamente pues ya no continuamos estudiando a seguir continuando con una maestría, doctorado, pues por la misma situación y condiciones. Entonces pues Tlachinolan, el lugar donde pues llevo colaborando este tiempo, pues me ha dado muchos aprendizajes, muchas experiencias, conocimientos también, y pues realmente pues la gente que es defensora de derechos humanos, pues siempre es con una mística. Nosotros pues realmente el servicio que damos a la población pues lo hacemos más de manera más loable, porque pues lo que nosotros ganamos ahí pues es poco, ¿no? Pero pues principalmente es nuestro lo que nos llena, lo que nos motiva, pues es esta mística por defender, por querer ayudar a la gente, a las víctimas, acompañarlas en sus procesos de justicia. Eso soy yo. Maestro, algo que quisiera, bueno, en forma, ya nos conoce ahora sí la audiencia. Sí. Nada más el maestro García, que es mi compañero de fórmula desde que Neil nos dio el programa, sí, con el artículo que ella hizo, y que aquí no fue muy agradable para un compañero que nos dio la oportunidad en el primer programa en el que estuvimos en esta estación de radio. Yeah. Maestro, ¿qué dice? Maestro García.
pues gusto en estar aquí con ustedes esta noche. Eh, para mí es muy interesante este tema. He leído artículos en que se hablan de matrimonios informales, que para mí es casi una frase cosmética para tapar la dinámica de estas relaciones muchas veces forzadas. Entonces, según los estudios, México queda en el 8º rango de todos los países del mundo por la cantidad de estas relaciones informales que se llevan a cabo. Entonces, es un tema, un asunto bastante importante para mí, pero como nos reaccionaron acá en Los Ángeles cuando propusimos este tema, es un tema problemática para mucha gente. Entonces, su trabajo está complicado por estas dos perspectivas. Nel, pues tú eres náhuatl. ¿Cuál es tu origen o mestiza o cómo te consideras dentro de las comunidades de Guerrero? Sí, desafortunadamente, bueno, mis papás, ellos vienen de comunidades indígenas. El gran problema es que nosotros pues tuvimos la mala suerte de no aprender, porque desde que nacimos vivimos aquí en Tlapa, que es la ciudad, y que pues nuestros padres, como mi papá es maestro y mi mamá pues era ama de casa, pues ellos tenían que salir a trabajar, entonces no tuvieron la oportunidad de enseñarnos a hablar una lengua. Mi papá es originario de un municipio que se llama Tlamajalcingo del Monte, y ahí hablan el tunzabi, el mixteco, y mi mamá era náhuatl. Ella era de un municipio que se llama Xalpatláhuatl, pero desafortunadamente no aprendimos a hablar las lenguas. Pero soy hija. El náhuatl, el misabi y el otro que mencionaste, se me acaba de olvidar, son los más predominantes en Guerrero, ¿no? Sí, el mepa, sí. Sí. Y es más que nada hasta cierto punto tu origen, aunque pues por las circunstancias no aprendiste el idioma, y que se está perdiendo desafortunadamente, y en lo que he caminado en Guerrero tiene también ya pues está un poquito manchado ya por la cercanía a nosotros, ¿no? A los mestizos. Sí. Pero te hablo por eso, porque dentro de todo eso tú viste varias fallas dentro de los grupos indígenas, pero también hay condiciones de grandeza. Hay ciertas formas de cómo ellos seguían que han sido bastante alentadoras, bastante ejemplos a seguir, ¿no? Esperanzadores. Hay otra forma fuera de esta situación que vamos a analizar, en donde tú dirías que no podemos tratar de juzgar a esto solo por este hecho, que también hay otras situaciones un poco más loables y ventajosas. Inclusive eso fue lo que a mí me llevó a Guerrero, cuando empecé a saber lo de el sistema de justicia alterno que ellos lograron con la policía comunitaria y la reeducación y otras cosas. ¿Cómo creáramos un balance para que la gente no vea esto, lo medite, pero en un contexto más amplio, no solo con una forma condenatoria? Sí, en los pueblos originarios, o sea, estamos hablando que en las diferentes municipios donde se hablan estas variantes, ellos tienen también sus propios usos y costumbres, pero también ellos tienen su propia cultura. Ellos tienen, dentro de las comunidades, realizan sus fiestas patronales, también ellos tienen sus propios reglamentos, ellos también tienen a sus dioses a quienes les adoran, a quienes les piden agua, a la lluvia, a quienes les piden salud. También cuando ya se da un cargo comunitario dentro de la comunidad, también ahí hacen sus propios rituales para poder augurar a las autoridades sabiduría,
conocimientos para poder sacar adelante al pueblo. También le rezan a sus dioses para que dentro de la comunidad pues haya paz, tranquilidad. Hacen diferentes, también tienen sus propios bailes tradicionales. En el municipio de Acatepec hacen el baile del ratón, o sea, ellos también tienen su propia lógica de por qué realizan estos rituales, pero siempre es para augurar pues un buen futuro, armonía, paz, tranquilidad, seguridad dentro de sus comunidades. Yo, más que nada, después de haber visto unos videos sobre Mireles, YouTube pone videos alternativos y salió la compañera Citlali Pérez y también la esposa de Cirino Plácido Valerio. Salieron unas mujeres con compromiso dentro de esas comunidades y me llevó a ir a tratar de conocer esos procesos. Y en lo que estuve yo en San Antonio, Coyoahuacan, hay que disculpen los que hablan náhuatl, no vi yo el proceso, pero sí conocí a varios de los participantes en una condición de asamblea para tener un control o tener una distribución más equitativa de la agua que es muy escasa en esas partes de la montaña, en donde, por lo que yo he ido, cada jarro, cualquier cosa que tengas, vasija, lo que sea, cuando llueve se llena totalmente de agua porque es con lo que vas a sobrevivir tal vez el resto del año. Y hubo una persona que acaparó una de las fuentes de agua porque estaba en su propiedad y la llevaron a una asamblea. Se hizo una asamblea para ver de que no era posible que ella acaparara todo lo que hasta en mucho le pertenecía a la comunidad para su subsistencia. Y en esa asamblea buscar una forma en que este medio de vida se distribuyera en forma equitativa en la comunidad a través de la asamblea. Y también por otros lados he visto cómo las asambleas han sido mal usadas hasta cierto punto para entregar a veces medios. Uno de los cosas que he visto y he tenido nociones, el mal uso que se ha hecho en el Acapulco rural alrededor de la parota, como los comisarios y otros han comprometido un poco los principios. O sea, hay muchas cosas en las que es indispensable ver y ver que estas formas o estas figuras nos traen hasta cierto punto una posibilidad esperanzadora, no solo para ellos, sino hasta para nosotros, para guiarnos en sociedad y tratar de resolver problemas como esta situación que más tarde veríamos en detalle, lo de los matrimonios arreglados. ¿Qué piensas de todas estas figuras? ¿Cómo les han ayudado? ¿Cómo presentaríamos una condición un poco más equitativa y balanceada en vez de que la gente se vaya con una impresión muy condenatoria de estos grupos? Bueno, aquí, como lo comentas, efectivamente en las comunidades indígenas ellos tienen sus propios reglamentos y efectivamente las costumbres. Y aquí para las comunidades indígenas los señores, los principales son los sabios, son los señores ya grandes, los que en algún momento ayudan a resolver como estos problemas que tú nos comentas, ¿no? Si hay un problema del manantial de agua que lo acaparan solamente una persona, que no se distribuye de manera equitativa, o al igual de otras problemáticas que se viven dentro de la comunidad, los principales son los que ayudan ahí para poder dar como opiniones de acuerdo a como toda su experiencia que ellos tienen, pues entonces son como los sabios del pueblo, ¿no? Y eso es una forma pues también de que dentro de una comunidad pues pueda haber como armonía para vivir en tranquilidad. Cuando empiezan estos problemas de inseguridad, de violencia, se reúnen en asamblea toda la gente junto con los principales del pueblo, que son los sabios, para poder buscar como algunas alternativas, ¿no? Para poder
vivir de manera pues armónica dentro de una comunidad. Y también, por supuesto, si se les tiene que imponer determinadas sanciones, también se hace, ¿no? Aquí en las comunidades también uno de los grandes problemas es que pues hay muchas disputas por las tierras también, ¿no? Y a veces, y quienes están al frente pues son ellos como los principales aquí. Desafortunadamente pues también sabemos, ¿no?, que a veces hay mucha gente que es la que sabe más, la que en algún momento pues también se ha aprovechado de situaciones de la misma comunidad, y pues también saca como ventaja, y es a lo que aquí se conoce como estos caciques, como los líderes, que lejos de llevar un bien para la comunidad pues se explota, ¿no? Se explota como determinado recurso, o también se aprovecha, digamos, en una cuestión muy particular, que si se tiene que hacer alguna cooperación y que no todos, o que se llevó el dinero y que todo esto se tiene que someter a asamblea. Entonces, como son cuestiones que ocurren dentro de la comunidad, y efectivamente hay, pues pusiste un ejemplo claro, el de la parota, que efectivamente es un caso que abordó Tlachi, y que pues aquí también desafortunadamente hubo asambleas amañadas, ¿no? Asambleas en las cuales pues se compraron a las autoridades municipales, ¿no? Y eso pues también para aprovecharse y solo para imponer un proyecto que iba a afectar a miles de habitantes, iba a desaparecer a pueblos. Entonces, afortunadamente en estos casos, pues la gente, la ciudadanía, los ejidatarios, pues se dieron cuenta de esta situación, y pues es como se empezaron a organizar, ¿no? Sí, hay una condición dual, creo, en las comunidades, en lo que yo sé y he caminado eso. No soy originario de ahí, tampoco ha sido una cosa con la que yo crecí o vi con detenimiento, ¿no? Ni tampoco tengo una preparación como para dedicarme totalmente a estudiar estas cosas. Soy alguien curioso, pero hay una condición dual, ¿no? Hay los comisarios, el comisariado y las autoridades mestizas, ¿no? El municipio y todo eso. Y creo que también la cercanía de estos grupos con nosotros los mestizos, hasta cierto punto hemos un poco comprometido sus éticas y morales. No que eso no les quite los defectos que tienen a veces en sus formas de ser y sus figuras sociales de ellos mismos, como esto que vamos a ver de los matrimonios forzados. ¿Qué piensas? ¿Hay una cierta derogación de todos estos procesos por la cercanía de nosotros, o la misma necesidad de marginación y hambre, el abandono del Estado, ha llevado a estas comunidades a comprometer lo que ellos conservaron por milenios? Bueno, considero que o sea, el abandono del Estado es uno de los grandes problemas, porque nosotros, justo en este tema que se va a abordar, lo que nosotros hemos visto también es que pues como ya decíamos en un principio, ¿no? Aquí las comunidades indígenas, pues ellos ya tienen un sistema pues de conocimiento, de aprendizajes, y que ya viene como arraigado, como esta cultura que ellos traen, pero pues desafortunadamente llega a determinado momento en que mucha gente emigra, se va a otros lugares, se va a las ciudades, ¿no? Entonces allá aprenden adquieren otro tipo de conocimientos, de aprendizajes, y pues regresan a las comunidades, pero no para bien, ¿no? Y eso genera un grave problema. Digamos que traen buenas y malas mañas, ¿no? Sí, así es. Sí, es que eso es un grave problema. Aquí mucha gente desde hace años, décadas, ya ha emigrado a los Estados Unidos, principalmente a los Estados Unidos, y por supuesto también aquí mismo dentro del país emigra a los estados del norte, ¿no? Porque allá la gente se emplea como jornaleros agrícolas, trabaja en los campos, y entonces pues aprenden buenas y malas prácticas, y eso es un problema, eso es algo que impacta dentro de las comunidades, porque si chavos
los chavos, los jóvenes en las comunidades no fumaban, pues llegan y fuman, hasta en su forma de vestir. O sea, que hay unas comunidades que están muy, muy bien marcadas, en donde pues llegan los chavos de Estados Unidos con su gorra, así como tipo cholos, las playeras largas, los pantalones, la forma de vestir y todo, y que también dentro de la comunidad se empiezan a generar como estos grupitos, ya al rato las peleas entre bandas y todo, y esto es algo, esto es algo que se aprende de fuera, no es dentro de la comunidad, y eso nosotros vemos como algo no tan bueno, porque eso contamina, o sea, contamina al pueblo, porque pues allá están los chavos, repiten las mismas prácticas de uno, del otro, y así, ¿no? Y eso va generando ciertos problemas. Entonces, pues, pero eso es por lo mismo, de que pues la gente tiene que salir, tiene que buscar fuentes de trabajo, ingresos, para poder pues asegurar mejores condiciones de vida dentro de cada familia. Maestro, pues hemos caminado por buen tiempo y ya tenemos varios años que de un modo o de otro, aunque yo he hecho la caminata, siempre ha habido el apoyo y la información hacia ustedes, hacia el grupo. ¿Qué le da por pensar en cuanto a esto que hemos visto, lo que hemos aprendido de estas comunidades en su mejor forma? La policía comunitaria, las formas organizativas que hemos aprendido de ellos, ¿qué le da por preguntar o qué? No, ya mencionó la influencia, yo diría negativa de costumbres de afuera. Siempre me recuerdo la canción que tiene como refrán: las ciudades destruyen las costumbres, ¿no? Ya sé si la ciudad está en México o está acá en el norte, pero se destruyen las costumbres. Entonces, ¿qué se puede hacer para contrarrestar estas influencias tan dañinas que entran de afuera, sobre todo que llegan con el apoyo económico de la gente que trabaja en el norte o trabaja en el super norte acá, cruzando la frontera? Hay esfuerzos para contrarrestar estas tendencias dañinas. ¿Nea? Sí, pues aquí sí. Sí, la pregunta del maestro. Sí, ¿Hay algún tipo de formas que las comunidades están tratando para contrarrestar esta influencia? Sí, aquí nosotros ya ustedes pues pusieron un punto bueno sobre la mesa, que tiene que ver como con este sistema de justicia, ¿no? El de la creación del sistema comunitario, de la policía comunitaria aquí en la región de la montaña. Nosotros hemos visto que justo la creación de esta policía comunitaria, de este órgano de justicia dentro de las comunidades, ha ayudado bastante a disminuir la situación de violencia que se vive dentro de las comunidades, por un lado, porque desafortunadamente también, como lo decimos, a veces determinados actores pues se coluden también con grupos de la delincuencia, y esto es lo que ha estado pasando últimamente, que pues y que este es un grave problema, porque pues a veces pierde su verdadera esencia la policía comunitaria. O sea, la policía comunitaria, desde su inicio, su objetivo era cómo asegurar, cómo garantizar armonía, tranquilidad en las comunidades, que es lo que antes había. Antes había más tranquilidad, más paz, pero desafortunadamente empezaron aquí en comunidades que pertenecen al municipio de aquí de Atlistá, de aquí en Guerrero, de Acatepec, principalmente esos lugares, en Copanatoyá, que son lugares muy violentos, muchas situaciones de asaltos, de secuestros, de violaciones. Entonces la gente se empezó a organizar y ellos mismos crearon sus propios sistemas de justicia comunitario, ¿no? Entonces eso, entre la misma gente se empezó a organizar. Ellos son los que cuidaban, hacían resguardos, la seguridad de ahí de sus municipios. Entonces eso inhibió la violencia dentro de las comunidades, ¿no? Entonces y mucho tiempo funcionó bastante. En un inicio no era reconocida la policía comunitaria, pero posteriormente ya
se tiene una ley que es la que protege este sistema de justicia, ¿no? Pero como decimos, así como van cambiando los tiempos también, ahorita que vivimos en una situación en donde hay como el involucramiento, la colusión de las autoridades, de las municipales, policíacas, con la delincuencia organizada, también se ha visto mermado estos sistemas de justicia con estos grupos, y esta es una situación grave, pues que también se ve reflejado en este sistema de justicia, y es una situación que realmente ha impactado bastante en las comunidades. Sí, tratando al menos en lo que yo he aprendido y he visto, hay 3 grupos o facciones que yo tengo conciencia de ellos. Con unos he tenido yo mucho más cercanía. Lo que es la UPOEG, a mí se me figura que empezó bien y derogó básicamente a ser un grupo casi paramilitar, un grupo delictivo, amparado haciendo el trabajo sucio del Estado. Tal vez injusto en mi apreciación, pero es lo que yo he observado. Y por el otro lado, la CRAC tiene la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, tiene blancos y negros, no tiene grupos que son completamente dedicados a sus comunidades, como tiene otros que también han caído por necesidad o cohecho o debilidad espiritual, a no representar más bien la idea o el espíritu que se inició con la CRAC, con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Y la otra con quien tengo yo mayor cercanía es con la PCP, la Policía Ciudadana y Popular, de la Coordinadora Regional la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia, que están ahí en Temalacatzingo. A ellos los he visto un poco más sanos y conozco yo a muchos de ellos y conozco a 2 de las comandantas. Una de ellas me decía que ellas estaban haciendo un esfuerzo educativo, un proceso educativo que no alcanzó a cuajar por cuestión de que la economía y las condiciones tan marginales en que vive las comunidades, se hace imposible a veces que la gente por sus propios medios inicie un proceso, un proyecto educativo. Y parte de ello era tratar de empezar a minimizar la violencia al interior de las familias que va contra la mujer en esas comunidades. Y creo que es parte del problema que ha llevado a esta situación de los matrimonios arreglados, pero ya no en su más sana expresión, como esto que ahorita está causando un buen revuelo en México. ¿Cómo verías tú esto de la violencia contra la mujer dentro de las comunidades? ¿Es algo que se ha mermado con estos sistemas de justicia alterno? ¿Aún persiste? ¿Se está trabajando? ¿Cuál es tu perspectiva de eso? Sí, por el tema de la violencia contra la mujer, nosotros lo que hemos visto y nos consta es que han intencionado, o sea, sí ha habido varios esfuerzos como para poder incluir el tema de la violencia contra la mujer en los propios reglamentos, porque como ya lo comentabas, la CRA PC tiene su propio reglamento, y pues ahí ha habido como varios aportes de compañeras, porque ha habido mujeres, así como dices, que las compañeras de aquí de Temalacatzingo que tienen cargos comunitarios dentro de la Policía Ciudadana. También allá con la CRAPC, las compañeras han sido también coordinadoras. Entonces, ha habido casos en los cuales las mujeres también pues piden intervención, o también las mujeres son señaladas y son acusadas. Entonces se ha intentado incorporar en estos reglamentos pues un apartado que hable sobre mujeres, ¿no? Porque desafortunadamente dentro de aquí propiamente en la CRAC, con la CRAC no hay como espacios en caso de que si hay una mujer que va y pues sí denuncia una situación de violencia, sí se le da la atención. O sea, eso sí ha sido
como una cuestión que sí se ha dado atención, pero pues también ha habido otros casos en que a las mujeres son acusadas, son señaladas. Entonces aquí no se cuenta con las condiciones, con espacios dignos para las mujeres allá, si es que ellas tienen que enfrentar un proceso con la no las condiciones en las que viven en las que ellas están ahí no son tan buenas, porque no se pensó en que las mujeres, solamente se pensó en los hombres, no en ellas. Pero sí, también la policía comunitaria, desafortunadamente, en estos temas que estamos hablando de usos y costumbres, en todos estos temas que tienen que ver con los matrimonios, nosotros aquí le hablamos uniones tempranas, matrimonios forzados, también ha intervenido las casas de justicia. O sea, aquí hay varias casas de justicia, tenemos como 3, 4 casas de justicia, y también estas mismas casas de justicia tienen sus propios comités de enlaces en sus respectivas comunidades. Entonces, cuando se tiene que abordar un problema de ese tipo, de estas uniones tempranas, aquí estas autoridades, pues ellos están en su papel arraigado de una práctica cultural que lo ven como algo normal. O sea, decir que dentro de que está permitido, pues las uniones tempranas están permitidas, y que ahí más bien si ya no quieren vivir la mujer con el hombre, sí se les ha obligado también a devolver determinado dinero, también se les ha privado. Ahorita vemos esta práctica de matrimonios tempranos, pero digamos que esto de la emancipación o equidad femenina es un proceso que se ha iniciado, los procesos son lentos, pero al menos se está empezando a gestar, o va algo avanzado este tipo de procesos de la emancipación y equidad femenina, ¿no? Porque es un patriarcado, sigue siendo un patriarcado esto, ¿no? Sí, definitivamente, nosotros vemos que sigue siendo un patriarcado. O sea, que aquí quien lleva el control y quien tiene la última palabra son los hombres. En las mismas comunidades también nosotros vemos este sistema patriarcal en el que se impone. O sea, es lo que dice el hombre. O sea, si va una mujer ante un comisario municipal para denunciar una situación de violencia, ahí lo que ha pasado es que hasta las mujeres, pues si ya no quieren regresar con el marido, hasta pues las sancionan, las castigan a las mujeres. O sea, si van y denuncian una cuestión de violencia, y también se llega al extremo de querer también sancionar hasta sus mismos padres, porque dicen, de acuerdo a su lógica de ellos, es que los papás, la mamá y el papá no le dio buenos consejos a la hija, porque la hija tiene que vivir, de estar sometida al yugo pues del hombre, y estar ahí pues con él siempre, ¿no? Entonces, cuando una mujer intenta ir con un delegado, con un comisario municipal, hasta la sindicatura municipal, hasta un ayuntamiento, desafortunadamente aquí pues tiene más valor la palabra del hombre. Maestro, ¿qué le lleva a preguntar esto antes de que lleguemos? Primeramente un agradecimiento hacia ella, pero primero y entremos al tema, este tema que pues yo quisiera y he querido que esto sea un poco más equitativo y las comunidades no se vieran muy muy condenatorias. ¿Qué le lleva a preguntar a Neil pues ahorita? Eso es interesante. No hay los mismos problemas entre los mestizos y los no indígenas. Es que cómo se podría comparar las dos sociedades que existen, sociedades varias que existen en México. Porque si tomamos como problema del indígena, pues debemos de hacer la comparación con los mestizos y los otras comunidades de México. ¿Es más marcado el patriarcado con estas comunidades que con nosotros, los mestizos? Yo apuntándome ahí, Neo. Pues no,
No necesariamente que está muy marcado, porque también aquí en las instituciones que son mestizas, también es un gran problema y es un gran reto, porque cuando una mujer viene aquí a una ciudad a denunciar una situación de violencia, las mismas instituciones, los operadores de justicia, no le creen a la mujer. O sea, eso es otro problema. O sea, aquí ya vivimos una situación como de discriminación, una situación en que como se trata de comunidades indígenas que hablan su propia lengua, entonces ahí sufren otro tipo de, enfrentan otro tipo de obstáculos, ¿no? Entonces, eso es desafortunadamente lo que se vive aquí en la ciudad, ¿no? Hemos tenido muchos casos en los cuales, pues si una mujer viene y denuncia una situación de violación, de violencia ante una autoridad, la palabra, su testimonio de la mujer no vale, a menos que ya venga totalmente lastimada, entonces ya es cuando le dan un poco de credibilidad, pero desafortunadamente nosotros vemos que hay mucha indolencia de parte de las autoridades también para atender estas problemáticas. Aquí estamos hablando ya de las instituciones más formales. Digamos que no solo en México, sino que el patriarcado aún no alcanzamos los hombres a romper eso y no alcanzamos a tener una conciencia propia, ¿no? Todavía seguimos queriendo imponernos al otro sexo, ¿no? Casi en forma global, ¿no? Es esto, con sus variantes en cada país o en cada sociedad, ¿no? Como que no hemos crecido como seres humanos, ¿no? Sí, ese es un gran reto, ese es un gran problema de que no se puede romper con este sistema patriarcal. Bueno, hace aproximadamente en el 19 escribiste un artículo que llamó la atención y hubo varios casos en los que se vieron, no solo el artículo tuyo, sino que empecé a escarbar y se vio el hecho de que había la práctica en las comunidades de tal vez en forma sana en ocasiones y en otras formas ya un poco de derogada, denigrada, de entregar a sus hijas a alguien en matrimonio por una dote. Y a veces se han dado casos en que son a veces niñas que aún no alcanzan la menstruación. Y tú escribiste algo al respecto. Nosotros quisimos y te hablamos para hacer un programa alrededor, estábamos con otros compañeros y resultó muy incómodo por cuestión de que venía de pueblos indígenas y se idealizaban o se idealiza a veces nosotros a los pueblos originarios sin a veces ver que también hay fallas como en cualquier otro grupo. Y de ese intento de hacer ese programa contigo hace 2 años, pues estos compañeros se preocuparon demasiado como para darnos este programa y tener nosotros la oportunidad de explorar estas cosas en forma más abierta. ¿Cómo o cuál fue tu impresión hace 2 años? Porque analizabas no solo con este caso tan denigrante que está ahorita, sino que lo analizabas desde distintos ángulos. Que había en ocasiones en que la dote o los arreglos, las formas y los rituales sí protegían hasta cierto punto a la mujer, pero otras veces la ponían a la venta, las niñas, básicamente. ¿Cuál fue o lo que te llevó a escribir esos artículos hace aproximadamente casi 3 años? Sí, bueno, nosotros de manera anual hacemos un informe donde damos a conocer como toda la atención que damos al año de los casos, ¿no? Y hay situaciones, temas que consideramos importantes abordar y justo abordamos el tema de la dote. Pues para nosotros esta práctica, y es que esto no es de apenas, o sea, yo decía que llevo más de 20 años colaborando aquí en el Centro de Derechos Humanos. Entonces, desde que yo ingresé ahí, pues este tema de la dote ha existido, ¿no? Pero pues en un inicio la situación, pues sí, ya era complicada porque pues llegaban a la oficina, pues a veces las niñas acompañadas de hermanas,
o también ya llegaban ellas acompañadas de sus propios padres, que eran jovencitas que pues salieron del domicilio porque estaban siendo violentadas. Entonces ya platicando con ellos pues nos contaban, ¿no? Pues es que pues ahí mi papá me juntó, yo no me quería casar, pero pues él me llevó a la casa del muchacho, yo no quería, yo no lo quiero, entonces ya no quiero vivir con él, pero pues nos están obligando a que devuelva el dinero que le dieron a mi papá. Entonces ya así es como nosotros empezamos a dar como atención a todos estos casos y desafortunadamente antes, como teníamos un sistema, actualmente pues tenemos un sistema penal acusatorio, antes el sistema tradicional, entonces los ministerios públicos como fuera pues citaban a ellas y más bien venían con nosotros porque pues ya tenían miedo porque les hacían citatorios del Ministerio Público donde las mandaban a traer acompañadas de sus padres y obligándolas a que devolvieran el dinero porque pues si no las iban a meter a la cárcel o en las mismas comunidades. Entonces ya así es cuando empezamos a dar como estos acompañamientos. Nosotros en muchas ocasiones acompañamos a niñas con sus respectivos padres al Ministerio Público porque pues ahí los ministerios públicos les exigían a ellas la devolución de determinada cantidad de dinero, porque efectivamente esta práctica cultural que viene de décadas y es principalmente en pueblos originarios, pero son lugares, está enfocado propiamente a determinados municipios. Aquí en los municipios en donde nosotros vemos esta práctica muy arraigada es en comunidades que pertenecen al municipio de Cochuapa el Grande, al municipio de Metlatono, al municipio de Alcozauca, una parte del municipio de Alcozauca, y también comunidades que pertenecen al municipio de aquí de Tlapa, o sea, son comunidades Batá, donde se habla el MEPA, que también esta práctica pues continúa, prevalece. Esta situación de la dote, pues anteriormente, pues esto era como un ritual principalmente, o sea, era como más un acto simbólico en donde pues sí los papás del novio iban a pedir a la niña, a la adolescente, y el tema es que sí en la mayoría de casos, o sea, las niñas ni siquiera, o sea, no sabían que se iban a casar, no sabían que se iban a juntar, y hay en ocasiones hay niñas que apenas estaban estudiando y cuando ya las iban y las pedían, pues necesariamente se veían obligadas a ya no continuar con los estudios, entonces no se les preguntaba. Entonces cuando se formalizaban estos matrimonios, pues sí se daba una determinada compensación y esto es como una gratificación por el crecimiento de la niña, de decir, bueno, la tuviste 11 años contigo, tú le diste de comer, tú la cuidaste cuando se enfermó, pues nosotros ahora aquí pues te damos este presente, pero es una cuestión más simbólica. Pero pues esto es lo que se hacía en un principio con los pueblos originarios, pero de ahí esta práctica se fue tergiversando. Entonces ya cuando se formalizaban este tipo de relaciones ya se pedían cantidades grandes de dinero, de 100, 150,000, 200,000, y eso también dependía bastante de la edad de la niña. O sea, si la niña entre más pequeña fuera, pues era más el dinero que se pedía. Deja hacer un pequeño énfasis. En ocasiones ni la niña ni el muchacho se querían uno y otro, eran simplemente obligados a relacionarse por los adultos de sus familias, o había a veces compatibilidad de que al menos el muchacho quería a esa muchacha. Pues es que hay es que nosotros hemos conocido de varias historias. Hay unas en donde los niños, o sea, porque estamos hablando de una edad de 11, 12 años o a un adolescente, pues ya vio a una niña que le gustó, entonces le podía decir al papá. En otros casos no, más bien quienes veían eran los papás, decir, no, mira, esa niña o esa adolescente me gusta para mi hijo, para mi nuera. Entonces, eso es lo que pasaba. Y también unos últimos casos que nosotros hemos sabido de chavos que se conocen y ahorita ven que está muy de moda eso del Face,
que ya establecen este tipo de comunicación, así es como se conocen y pues empiezan a hablar, ¿no? Pero sí en otros, pues en la mayoría de casos, pues no, o sea, no se conocen y solamente le dicen, pues ya te vinieron a pedir y pues te vas a ir. Y el muchacho también a veces no sabía ni siquiera que ya lo habían comprometido, ¿no? Entonces es una cuestión de los adultos más que nada, en muchas ocasiones. Sí, los acuerdos en muchas ocasiones ya eran entre padres únicamente, ¿no? O sea que ni los Maestro, hijos bien sabían. ¿Qué le da por pensar a estas alturas de esto? Porque parece que viene una situación un poquito incómoda con la situación de esta muchachita. Sí, pues, entonces la dote es clave en este proceso y se me hace que hay que buscar maneras de acabar con la dote de esa práctica. Nada sencillo. Sí. Nada sencillo porque hay intereses económicos, hay una serie de intereses que apoyan este sistema del dote, pero para mí, cuando se entra este aspecto económico, ahí se cambia toda la relación. En lo que me acuerdo, Neil, de lo que escribiste hace aproximadamente casi 3 años, veías tú aspectos en el que a veces las familias se sentían por la necesidad y el abandono del Estado, la necesidad económica y el abandono del Estado, casi a vender a sus hijas o a quitarse la responsabilidad de ellas porque simple y sencillamente no podían alimentarlas con las condiciones de pobreza y marginación que hay en muchos de estos lugares. Si yo recuerdo, es parte de lo que tú exponías en el escrito de hace años. Sí, aquí hablamos de varios, de diferentes condiciones en las que se pueden dar estos casos. Nosotros aquí lo que hemos constatado dentro de las comunidades indígenas, y como ya lo decíamos, como se formalizan las relaciones a muy temprana edad, entonces procrean muchos hijos, ¿no? A veces estamos hablando que son de familias muy numerosas, de 7, 8 hijos. Y efectivamente, cuando suceden estos casos, pues ya los papás ya no pueden seguir creciendo a sus hijos. Entonces eso también lo que origina es que ellos pues ya decir, pues ya vinieron a pedirla, pues ya de una vez que se vaya, porque nosotros no vamos a poder asegurarle, garantizarle pues educación, alimento a la hija. Entonces lo hacían. Y también ha habido otros casos que nosotros también nos ha tocado ver en donde pues sí, el hecho de que den a las hijas el dinero lo utilizan para una situación, porque hay historias muy tristes en donde el dinero lo han utilizado para poder cubrir, porque aquí también estos problemas de salud que a veces son enfermedades graves, porque aquí para acceder a los servicios de salud tiene un costo, o sea, las instituciones no te brindan un servicio gratuito en su totalidad, porque pues cuestan los medicamentos. Una mujer, aunque digan que es servicio es gratis, gratuito el servicio público, pero no, porque a ellos se les carga la responsabilidad de comprar una serie de medicamentos y todo, y eso hace que pues no tengan dinero, porque en las comunidades indígenas también otro de los grandes problemas nos ha tocado ver que pues son comunidades muy pobres, muy marginadas, y realmente da mucha tristeza. O sea, nosotros cuando hemos ido a las comunidades nos ponemos a pensar bastante, decir, o sea, cómo la gente se ha podido adaptar a estas condiciones de vida. Hay comunidades en donde no cuentan con ni siquiera con los servicios básicos de luz. O sea, hay comunidades que no tienen el servicio de luz, el servicio, estos servicios básicos como es el agua, el agua potable, ¿no? Nos tocó a nosotros en algún momento documentar casos de comunidades en donde a raíz del problema de la contaminación del agua, pues estaban generando problemas, infecciones en los niños de la piel, de comunidades en donde la gente se está muriendo por los niños, las niñas, las personas de la tercera edad se mueren por
por enfermedades tan de comunes, de diarrea, de gripa, de una gripa. Entonces, porque no se cuenta con servicios básicos elementales, o por lo menos pues contar con personal médico dentro de las comunidades. Entonces, como tú ves esas cuestiones de pobreza, de decir, y luego lo más triste, pues también, o sea, ahí no hay fuentes de empleo. Los niños, ¿a dónde se van a ir los niños? No hay espacios de recreación. Entonces, sus únicos espacios de las condiciones en que viven, de una familia numerosa en una casa muy reducida, y que pues son casas también muy pobres. Entonces, los lugares a donde están establecidos estas comunidades pues son terrenos accidentados, ni siquiera hay una buena planeación ni nada. O sea, pueden vivir en un cerrito, en el otro, pues no tienen como estos servicios básicos. La gente puede hacer sus necesidades donde pueda. Entonces eso también es un problema, es un problema más de salud. Entonces, para ir a traer el agua tienen que irse hasta los lugares a un ojo de agua, caminar, llevar sus burros, para acarrear el agua, entre ellos mismos, entre toda la familia hacerlo. Entonces, vemos que son comunidades demasiado abandonadas, que están en el olvido, y pues realmente ahí nadie le quiere invertir, porque pues sabemos que los estados, los gobiernos invierten pues en lugares atractivos en donde les van a generar recursos, pero pues invertir en una comunidad pobre, pues ¿qué? No le va a traer ninguna inversión, ganancias al estado. Entonces esos son los grandes problemas que nosotros vemos, y pues los niños así crecen. Entonces los niños así crecen en esas condiciones, ¿no? Entonces esto digamos, Neo, que lo que tú dices de servicios básicos, el Estado básicamente ha derogado su responsabilidad ni siquiera para ofrecer servicios mínimos, ya ni siquiera básicos, mínimos. Y eso es gravísimo. Y lleva a la desesperación a muchos de los casos que tú has visto, porque parece que el tiempo se nos va a ir, a muchos de los casos que tú has visto en donde las familias en desesperación entregan a sus hijas casi al mejor postor, o hasta las ofrecen porque no pueden más. Sí, y esto es un problema que nosotros también vemos, o sea, insistimos, o sea, como siendo familias numerosas, no teniendo, porque esto ya es algo muy también muy común, y también nosotros lo vemos desde ahí, que en muchos lugares de aquí de los municipios, y principalmente en esas comunidades de esos municipios, lo que ha estado pasando es que pues tienen que emigrar. Ellos se van 3, 6 meses, se van a los campos agrícolas a trabajar para poder guardar un pequeño ingreso, y que eso les permita sobrevivir. O sea, y también en las condiciones en las que se van a los campos agrícolas, porque sabemos, bueno, ya están sus patrones, la explotación laboral a la que son sometidos, el grave problema, porque también nos ha tocado nosotros documentar casos en donde hay mujeres que se han muerto de cáncer. ¿Por qué? Porque están están en contacto directo con los pesticidas, porque después de que fumigan sus grandes surcos de tierra a donde van los jornaleros a trabajar, pues ellas tienen que trabajar en esas condiciones. Ahí tienen cargando a sus hijos, pues ahí no todo se les garantiza la escuela. Pues dirán estos empresarios, pues si entre menos estudian mejor, porque pues así no se preparan, no tienen conocimientos, y pues nosotros aquí pues vamos a seguir explotándolos. Mira, estos también son los grandes problemas que se viven. Mira, volviendo un poquito a lo que nos queda, porque nos quedan si acaso unos 10 minutos, 11 minutos para el tema al que venimos. Entonces, las muchachitas, bajo estas son las condiciones en las que se da esto, más los usos y costumbres que se han derogado a prácticas o comerciales o desesperantes, ¿no? De desesperación. Las muchachas no solo son entregadas bajo estas condiciones, sino que también caen al patriarcado, caen en la familia del muchacho, y caen bajo la dirección y auspicio de la suegra, de lo que es ahora, pues no sé si su suegra o su capataza o no sé qué, para que sirvan básicamente como servidumbre más que como mujeres del hijo, ¿no? Sí, ese es otro grave problema, porque nosotros lo que hemos visto
es que al dar un dinero, o sea, ellos se sienten con derecho, los padres, los padres, la mamá, el papá, los suegros, que pues realmente eso es como la palabra aquí que más que es la usual, se sienten con derecho porque es como si compraran a alguien, ¿no? Entonces decir, bueno, yo la compro porque estoy pagando con dinero, entonces ahora para que yo pueda recuperar mi dinero, pues voy a la voy a tratar como mi criada para que haga. Tengo derecho de uso, básicamente, ¿no? Así a la gacha. Tengo derecho de uso. Esta es mi propiedad ya propiamente. Sí, y eso, y es que eso, mientras lo digan los papás, las mamás, pues los hijos también aprenden, también utilizan las mismas palabras, y entonces ya es cuando ahí se empieza a ejercer también situaciones como de violencia, ¿no? Violencia verbal, violencia física, y pues en casos extremos también hasta ha habido situaciones de estos temas de abuso sexual. Como esta situación que está causando revuelo, y ojalá que sea lo suficientemente fuerte para que meditemos y veamos en este caso, en donde el suegro, creo que por lo que yo tengo entendido información, logró inclusive su satisfacción sexual con esta niña. Y la niña en desesperación corrió, pero al menos por datos iniciales, 3 veces trató de violarla sexualmente el suegro. Entonces, todas estas cosas tan denigrantes que pasan, tal vez en esta ocasión, al hacer tanto revuelo, y la pérdida de unos mellizos, el encarcelamiento de la familia, el no saber qué hacer la policía comunitaria para tratar de manejar este asunto que va, pues son sus usos y costumbres, pero va contra cualquier ética y moral o forma de ver a otro ser humano como en forma equitativa y justa, ¿no? Todo eso se denigró, se está viendo que hay denigraciones y que hay cosas que hay que revisar a fondo con el caso de esta niña. ¿O qué crees tú? Sí, nosotros consideramos que efectivamente, y lo hemos dicho en muchos momentos, o sea, aquí las instituciones tienen una responsabilidad grande, y estamos hablando de instituciones de todos los niveles de gobierno, hasta las instituciones municipales, las instituciones comunitarias, todos, ¿no? Porque aquí en estos casos en particular donde se da esta práctica, pues desafortunadamente se violentan muchos derechos, y uno de los primeros pues es el derecho de las niñas, los niños, las adolescentes, los adolescentes a vivir una vida libre de violencia. Todo el tema que tiene que ver con el derecho, en el tema propiamente de las niñas, o sea, sí es claro, o sea, el tema, la imposición de esto de una maternidad, o sea, de que ellas a muy temprana edad tienen que ya empezar a procrear hijos, y hay mujeres pues que no lo desean, y también hemos tenido casos en donde ha habido niñas que han muerto, o sea, que han tenido este tipo de embarazos de alto riesgo, o sea, estas muertes maternas, porque no se da una atención, y esto es un problema también grave, ¿no? Hay mujeres que su cuerpo no lo desean y otros que su cuerpo ni siquiera está preparado para la maternidad y son forzadas a esta situación. Sí, y entonces como este tipo de casos a nosotros nos tocó ver a una niña, o sea, tenía 14 años, cómo la sacaron de aquí de Tlapa, del hospital de la madre y el niño, fue impresionante verla, es una niña muy delgada, tuvo una hemorragia, le tuvieron que poner plaquetas, o sea, cuando la sacaron la sábana llena de sangre, porque pues mal la hemorragia, al ponerle las plaquetas, ponerle más sangre y todo eso, no aguantó, o sea, y murió. Entonces, ¿en qué condiciones mueren estas niñas? O sea, esto es una cuestión grave, o sea, esto que tiene que ver, pues ya lo decíamos, ¿no? De que a muy temprana edad empiezan ellas a vivir situaciones de violencia, de violencia de muchos tipos, porque también estamos hablando de una situación también de que las niñas desde a muy temprana edad, pues cuando ya formalizan estas relaciones, como ya pasan a ser como propiedad de los suegros, pues ellos ahí pues se las llevan a los campos agrícolas, tienen que trabajar, su trabajo que ellos realizan, pues quien lleva el control de los ingresos pues es el suegro.
el que lleva, el que tiene el dinero, ella no tiene derecho a hacer uso de ese dinero, porque es como tendría que estar reponiendo, reintegrando ese dinero que en su momento dieron por ella, ¿no? Entonces, esto es grave. También el tema, ellas no deciden, o sea, el derecho a decidir no lo deciden ellas. Aquí también esto que tiene que ver con el derecho a la educación, que las niñas por hasta esa edad pues se van, o sea, si se dan... Neil, ¿sería justo decir que es una forma o una especie de práctica de esclavitud en estas fechas y en estos momentos en el que estamos viviendo en el 2000? Pues no tanto de esclavitud, pero a lo mejor pues sí de servidumbre, porque les tienen que servir, ¿no? Les tienen que servir a ellos, a los suegros, a veces hasta a la familia, tienen que realizar este tipo de trabajos, de quehaceres domésticos. Digo en ese sentido porque fue comprada hasta cierto punto este ser humano. Y ya tienen derechos sobre este ser humano. Es una variante hasta cierto punto de esclavitud. Maestro, pues poco tiempo, ¿qué le da por pensar todo esto? Para preguntar. Está venciendo la hora otra vez, pero entonces para mí resulta a base de un problema económico, falta de servicios, falta de protección, de apoyo necesario a los más pobres y desamparados del pueblo, y que ni los usos y costumbres ni el gobierno tradicional a sus 3 niveles lo está resolviendo. Entonces, casi sería mejor no hablar de usos y costumbres, porque este es un problema de los dos sistemas y también de la presencia del patriarcado dentro de los dos sistemas, pero a base de problema económico. Es el abandono, Neo, el que nos hemos abandonado como humanos uno y otro, y el Estado es uno de los principales actores de este abandono. Sí, yo considero que es como todo este abandono por parte de las instituciones del Estado, y que también tiene que ver con trazar como políticas públicas que tienen que ser como principalmente enfocadas a las comunidades. Y recientemente aquí en Guerrero yo hubo un convenio hubo hasta estas reuniones interinstitucionales que se involucraron la Secretaría de la Mujer, la Secretaría de Asuntos Indígenas, la Comisión de Derechos Humanos, la misma Secretaría de Gobierno, para poder, hasta la misma Fiscalía del Estado, para poder ver cómo se va a ir trabajando, cómo se va atendiendo esta práctica para erradicarla. Pero desafortunadamente aquí nosotros lo que vemos es que no hay voluntad política, porque cada quien desde sus espacios pues quiere hacer algo, o sea, intenta hacer algo, pero pues no lo hace. Y aquí nosotros lo que vemos es que esta práctica dentro de las comunidades pues se mantiene, porque por ejemplo en estos municipios propiamente de los que nos estamos de los que nos estamos centrando, los mismos presidentes, presidentas, síndicos, autoridades, sus asesores jurídicos que están trabajando ahí, que son los que orientan a estos servidores públicos. El problema es que no los orientan para bien, sino que más bien siguen fomentando esta práctica, lejos de garantizar. Lo podemos entender posiblemente de un delegado, de un comisario municipal, pero entonces ¿de qué sirve que estén las instituciones del municipio, que son las que tendrían que orientarlas de mejor manera, porque ellos tienen los conocimientos más legales para poder explicarles como estas prácticas? Pero si ellos mismos hasta elaboran actas dentro de las sindicaturas, pagarés donde dicen, bueno, ahorita no tienes, pero vas a tener que pagar en algún momento. O sea, ¿pero de qué estamos hablando? Eso es por un lado. Por el otro lado, la justicia se pone en venta, ¿no? A la conveniencia de quien la ejerce. Así es. Y el otro grave problema es que también si aquí, digamos, los papás del novio ya se fue la muchacha por X o por Y razón, aquí nosotros tenemos una fiscalía de pueblos indígenas
y también tenemos ministerios públicos que lejos de erradicar esta práctica, hacen citatorios, mandan a citar a la familia de la novia para exigir la devolución del dinero. Pero entonces, ¿de qué estamos hablando? No por eso decimos que esas instituciones... Deja hacer un énfasis y te voy a pedir un favor enseguidita. Lo que yo vi con la PCP, con las comandantes de allá, es de que sí estaban ellos haciendo un esfuerzo por tratar al menos de minimizar o llevar a cabo un proceso educativo para tratar de atenuar esto lo más posible, pero estás luchando con costumbres milenarias, con formas de pensar que son bien difíciles de tratar de cambiar o ver desde otro aspecto. Y te pido por favor que voy a cerrar el programa, que sigamos platicando. El programa nuestro lo escuchan muchas gentes interesadas en condiciones sociales. No tenemos mucho impacto, pero generalmente tenemos impacto con gente o somos escuchados con gente con interés social. Voy a cerrar el programa y te suplico para que en YouTube salga más completo. Bueno, tuvimos a la compañera Neil de Tlachinolan. En unos segundos, Neil, porque vamos a seguir platicando, ¿qué sería lo que últimamente le dirías tú al público? Ya no tenemos tiempo casi en el programa oficial. ¿Qué le dirías? Pues nosotros como Centro de Derechos Humanos lo único que pedimos y pues precisamente, o sea, que esto pues llegue a oídos de las autoridades de los 3 niveles de gobierno, es que tiene que haber esfuerzos conjuntos y de voluntad política, y que sea pues un compromiso de todos, de todas estas instituciones, para que definitivamente de manera conjunta pues se tenga que erradicar como esta práctica, ¿no? Práctica que violenta derechos de niñas, de adolescentes y de mujeres. Esto es algo muy muy grave que no puede seguir seguir pasando, y que pues también seguimos platicando enseguida en que cierre el programa. Maestro, segunditos, ya nos pasamos. Ya pasamos el tiempo por 2 minutos, minuto y minuto. No, a las 14 empezamos. Pero dígame, ya para cerrar el programa. No, pues hay que seguir discutiendo y le doy las gracias a nuestra invitada de esta noche. Ya estamos fuera del programa, pero ¿qué te lleva a pensar todo Neil, de todo esto? ¿Qué más quisieras decir? Porque este suceso que le pasó a esta niña, que se inició cuando ella tenía 11 años, a hoy tiene creo 14 o 15, que fue abusada, que fue entregada, en cantidad de cosas que pasaron, tal vez lleve a que esto le ponga luz a este problema y hay un punto de reflexión, o crees que yo tengo muchas esperanzas? Sí, esta niña puede estar viviendo otra historia, ¿no? Otra historia en la cual pues ella pueda tener tranquilidad, paz, y que ella pueda continuar estudiando, pero pues siempre y cuando pues tenga garantías de que pues en la comunidad de donde ellos son pues se cuente con escuelas para que ella pueda acceder a la escuela, o sea, porque eso es otro de los graves problemas. Y luego también ahorita con estos programas federales también. Te puedo pedir un sinopsis, ya que yo también quería presentar al menos un aspecto un tanto positivo de las formas organizativas de las comunidades, y gastamos bastante en eso. Para la gente que nos va a escuchar en YouTube y que nos escucha en las distintas plataformas, ¿cómo se desarrolló el contexto en forma muy contextualizada de este problema de esta niña? Y yo creo que con el hecho de ella haberse atrevido a denunciar o haber pedido ayuda, puede que cambie la vida de ella, y más con el escándalo que se formó alrededor de esto, que va a estar muy difícil que las gentes tomen represalias contra ella. No que su vida vaya a ser fácil, pero ¿cómo nos darías una hipnosis de este problema que se está confrontando ahorita? Sí, bueno, este caso de Angélica es un ejemplo de muchas historias de vida de muchas niñas que pueden estar viviendo situaciones similares, ¿no? Aquí nosotros sabemos que dentro de un hogar, ¿verdad? Y esto es un problema muy general, en donde las mujeres que viven violencia, o sea, llega a un nivel en que ya no toleran, quieren romper con esta violencia, y esto también pasó con la niña, es decir, yo no puedo seguir aquí
por la situación que estoy viviendo, por esta situación pues de maltrato, de violencia verbal, física, como pueda ser por parte de la suegra, de la acusación que le hacen a ella, porque de llevarse un dinero que es de los huipiles que ella misma elaboraba, de también de estos hostigamientos o de este abuso sexual de que era objeto por parte de su mismo suegro, también del mismo problema de que pues su esposo, su pareja, pues se fue, ella se encontraba completamente sola en estado de indefensión y eso la orilló a ella pues a salir, entonces a romper con este tipo de violencia, de situación en la que vivía. Y yo creo que esto le ha pasado a muchas niñas, a muchas mujeres, y que desafortunadamente pues ahí los finales no son tan buenos, porque en la mayoría de casos pues siempre los papás del novio no se quedan con los brazos cruzados, ellos lo único, no les interesa todo el agravio que vivan las niñas, sino más bien su mayor interés es poder recuperar ese dinero que ellos pues ellos en este caso se siguió el protocolo y las acciones casi esperadas y que siempre se han llevado a cabo. Las autoridades de todos los niveles cooperaron, hicieron eso, pero el escándalo fue tan mayúsculo que a hoy al menos la niña fue liberada y hay una esperanza de redención o una esperanza al menos de meditar este caso y tal vez sirva en mucho, pero el protocolo siguió igual, ¿no? Ella fue victimizada por todos. No, más bien el tema es que había la ausencia, la ausencia de las instituciones no se dio a tiempo, sino más bien porque este problema subió de nivel porque se difundió en redes sociales del encarcelamiento, de las condiciones. O sea, y lo que más indignó es las condiciones. Mira, esto es el punto en el que yo me refiero. Si esta atención no se haya dado, el caso haya sido como muchos otros que se han resuelto en mayor desgracia para quien se atreve a alzar la voz o escapar o volver, lo regresan y todos cooperan, las instituciones, sus comunidades, todos cooperan a que esta desgracia haya prevalecido ya en muchas vidas anterior a esto. Por la atención que se dio, tal vez tenga un fin un poquito más benévolo para esta pobre niña. Pues nosotros también podemos pensar que esto puede ser una gran experiencia que pueda servir para las mismas comunidades. O sea, eso es algo importante, ¿no? Y también de un compromiso de las instituciones, de las mismas autoridades, para que en casos posteriores, pues lo que se tenga que evitar es eso, es como estos encarcelamientos, las privaciones de la libertad de las familias, de las niñas. O sea, esto consideramos nosotros que puede ser un ejemplo de que estas prácticas no continúen. O sea, eso sí. Puede ser un punto reflexivo esto, porque yo tengo mucho respeto y admiración cuando las asambleas se llevan y en realidad la conciencia común tiende a resolver un problema. ¿Crees que esto también los lleve a una asamblea en donde tengan un punto reflexivo y vea estos pueblos las partes y los aspectos negativos de sí mismos? ¿O sí, no pero sí, puede ser un punto de reflexión, pero sí se necesita el involucramiento de muchas autoridades, de muchas instituciones, para que estas prácticas puedan ir erradicándose poco a poco. O sea, sí. Sí, efectivamente tiene que ser a través de la asamblea y todo eso, pero pues a veces nadie tiene control, porque a lo mejor la gente que va a la asamblea, no mucha gente va a la asamblea, no se entera de eso y las prácticas las siguen ellos, las continúan, pues, prácticas, o sea, se continúa con estas prácticas, ¿no? Pero aquí nosotros vemos que tiene que haber mucho involucramiento hasta de las mismas autoridades municipales, porque nosotros vemos que también estas autoridades comunitarias de pronto se ven descobijadas, o sea, y necesitan de una mayor atención de las autoridades del municipio, que también tiene que ver bastante con un tema como de capacitación hacia las mismas autoridades de los pueblos, para poder decirles que eso no está permitido, que estas prácticas tienen que ir poco a poco pues
terminando, ¿no? Pero solamente con el involucramiento de las autoridades. Sí, lo que yo vi sobre el problema del agua en San Antonio, a Coyoacán, la comunidad se vio amenazada por esta persona que quería acaparar una condición vital y se organizó para tratar de buscar una solución que obviamente perjudicaba la avaricia de esta persona, pero daba una condición de equidad a todos cuando se sintieron amenazados por esto. Y se llevaron a una práctica en la que fue todo, la distribución de estas, la resolución de este problema fue mucho más equitativa para la comunidad en sí, para todos. Esto tal vez sea más difícil de llevarlo a una reflexión comunal, porque son cosas a veces que están muy arraigadas en las comunidades, pero ¿crees que pueda servir para que la comunidad se reencuentre a sí misma un poco y vea que hay aspectos negativos que tiene que reanalizar en sus prácticas? Sí, yo creo que sería cuestión de que se genere, se intencione como este problema que se está viviendo en estas comunidades, que esto pueda ayudar para que efectivamente dentro de la comunidad puedan analizar como y otros puntos, pero sí les va a costar un poquito, ¿no? Porque como ya tú mismo lo decías, es una práctica tan arraigada que va a costar, pero sí puede aunque sea forzar un poquito esa reflexión, no, sino en su totalidad. Todos los procesos coincidimos que son lentos. Los procesos generalmente pues no hay resultados inmediatos, son cosas que se van poco a poco llegando a conclusión y caen a un momento en el que te da un momento de reflexión o de despertar a una nueva realidad, pero son cosas que toman tiempo. Maestro, sí. Pues ¿cómo ve esto? ¿Qué platica? ¿Qué concluye usted? ¿Qué ve o qué piensa? Que tenemos un problema, porque mira, hasta acá con nosotros hubo un caso en Santana, que es la sede del municipio del condado pegado a Los Ángeles. Se trataba de alguien del sur de México que se juntó con una niña de 13 años. Y entonces lo llevaron a la corte, llegaron sus testigos y dijeron al juez, no, pues esto es costumbre de nosotros. Entonces el juez de Santana dijo, no, pues está bien, váyanse con sus costumbres. Otro caso más al norte, en Fresno, con un grupo, los Hmong, que son gente de las montañas de Vietnam, tienen costumbre de no solamente juntarse con estas niñas, pero ir a la casa de los papás y robarla, entrar en la casa a fuerzas y sacar la niña. Entonces los llevaron a la corte. Allá también llegaron sus testigos y dijeron todos, no, pues es costumbre de nosotros, pero aquel juez dijo que no estamos en Vietnam. Entonces las costumbres aquí son distintas, hay que seguir las costumbres de aquí. Entonces es una situación complicada porque pues hay gente que insisten en sus costumbres y cuando veo que la base económica de esta situación, entonces va a ser bien difícil, va a tomar mucho tiempo, mucho esfuerzo, y porque hay gente que van a rechazar esto y encobijarse con eso de los usos y costumbres y la tradición. Cuando se trata de la tradición, yo siempre digo, mire, la palabra tradición viene de un verbo en latín que tiene varios sentidos, pero uno de los sentidos es que vamos arrastrando algo detrás de nosotros que está tan pesado que no lo podemos levantar y cargarlo. Entonces, para mí, esa es metáfora para la tradición. Un peso grave en nuestra conciencia que no sabemos cómo deshacernos de él. El escándalo ha sido bastante grande, ¿no? Al menos lo que se ha generado por este caso de Angélica. ¿Crees que tenga su impacto o se ocuparía desafortunadamente una desgracia mayor que no queremos ni pensar en eso?
para que esta gente caiga a la reflexión? Pues nosotros consideramos que sí puede tener un impacto, y bueno, y ahorita, hoy justo que entró la nueva gobernadora aquí en Guerrero, que es una mujer, pues ella pues habló bastante de este tema, ¿no? De estos usos y costumbres, de estos matrimonios que tienen que erradicarse ya, y que cómo van a intervenir, cómo se van a involucrar los diferentes órganos de gobierno para poder entrar a las comunidades y trabajar esto. Pues nosotros esperamos y pues tenemos la esperanza de que efectivamente pues se intente a través de políticas. Vamos a ver cuál va a ser como las acciones que ellos van a implementar dentro de estas comunidades. En mi forma tanto cínica o de desesperanza, yo no tengo confianza que los cambios surjan de la gente del poder económico o del Estado. Para mí van a surgir de nuestro sufrir, de la conciencia del pueblo. Y no solo a Guerrero, pero en cantidad de lugares en México y en otros lugares, los caciques han sido básicamente un factor de dominio muy severo y sustento de una estructura que nos oprime y nos reprime y nos impide ser. Y yo honestamente, esta muchacha la vi acercarse a Ángel Aguirre, a la familia Figueroa, y créeme que mi confianza es muy endeble, ¿ves? Ay, disculpa. No tienes por qué opinar de eso, es mi opinión propia, es lo que yo veo y concluyo. Pues esta opinión tiene base en la realidad. Las fotos están ahí, ¿no? Pero bueno, para no... Estás ahí, como me dijo una muchacha de Aguamuxtitlán, me pasó ciertos datos muy sensibles y le dije, vamos documentándolos. Dice, mire, don Antonio, yo vivo aquí. Le puedo dar datos, le puedo dar información, pero yo vivo aquí. Por favor, no, organícelos como pueda, pero no me obligue a documentar en forma directa esto. Ustedes viven ahí, saben lo que se está viviendo. Michoacán es otro aspecto también de la negación de nosotros mismos. Tamaulipas está perdido. Cantidad de lugares en donde desafortunadamente el Estado ha fallado y le ha fallado a la población. Yo creo que la población es la que se tiene que rescatar a sí misma. Pero pues son temas en los que podemos nosotros reflexionar, ¿no, Neil? Y ya tal vez en otro tiempo. Pero ¿qué te da a pensar al menos este diálogo, esta plática? Intentamos que este programa le dé voz o al menos exponga a las víctimas y también cosas de esperanza. La policía, el sistema de justicia alterno que crearon las comunitarias, a mí se me hace muy esperanzador, a pesar de que ya está muy derogado por la intervención del Estado en favor de las mineras y otras cosas. Pero para mí me surgen muchas esperanzas desde las comunidades. ¿Qué te da a reflexionar estas pláticas? Estos son diálogos y estarías en la disposición de platicar de nuevo con nosotros si algún tema se ofrece, o darnos alguna datos de comunidades que tú calcules que tengan que necesidad de ser escuchadas y expresar su punto de vista. ¿Qué piensas de todo esto? Pues sí, sí, nosotros, bueno, yo lo que logro ver o percibir es que pues sí, de toda esta esperanza que hay con la gente, con los pueblos, sí, lo tenemos, pero también a nosotros nos ha costado bastante, porque nosotros directamente hemos abordado muchos casos con las partes, o sea, nosotros en estos casos en específico que tienen que ver con estas uniones tempranas, dialogamos y también discutimos con las partes, porque los dos están en una postura, a nosotros de decirle
les decimos a la familia de la chava que no tiene por qué pedir dinero y tiene más hijas y que si sigue siendo eso es un problema para ella, así que en ese momento está viendo el problema y que eso no lo puede ya seguir permitiendo y que también por parte del novio que no tienen que ofrecer nada de dinero, no tienen que dar dinero, o sea que los matrimonios, las uniones tienen que ser así, que primero se tienen que conocer, que están muy chavos, que esperen, y pues yo creo que en ese momento pues a lo mejor no se entienden, pero regresan a la comunidad a lo mismo y pues esas prácticas se repiten. Ya hubo un intento en una comunidad que se llama Yubinani, que llegaron aquí a la oficina diciéndonos que ellos ya habían levantado sus propios, ya había un documento, un acta de asamblea, un acta de acuerdos de todos, donde decían que ya no iban a comprar, ya no iban a dar tanto dinero para cuando pedían a una mujer, que lo máximo que iban a dar eran 35,000 pesos. O sea, ellos lo único que ya estaban estableciendo eran como tarifas, es decir, no vamos a gastar más de 35,000 pesos para poder pedir a una mujer. O sea, esos ya son como esos intentos que empezaron a hacer estas comunidades. A negociar el precio. Sí, y más bien, lo que vimos es eso, decir, como tiene un impacto para ellos, porque decir, si piden 150,000, no es que tú ya no puedes pedir 150,000, ahora lo que va a hacer son 35,000. Entonces ellos empezaron por eso y nosotros decimos, no, es que no, más bien lo que vamos a hacer es que esa práctica ya la debemos quitar, o sea, en los pueblos ya no la tenemos que seguir reproduciendo, pero les cuesta, o sea, cuesta mucho trabajo, ¿no? Sí, yo creo que estas reuniones de principales, de sabios y todo, que se empiecen a intencionar en las comunidades, puede tener en algún momento algún cambio, y donde eso poco a poco vaya terminando, ¿no? O sea, por supuesto, yo también no le apuesto tanto al gobierno, o sea, más bien nosotros lo que sí pensamos es que también para que dentro aquí de este sistema positivo, del derecho positivo, nosotros lo que vemos es que pues también tienen que cambiarse como estas estructuras, pero igual, independientemente de eso, o sea, si ya está un ministerio público, un fiscal, viene otro y a lo mejor viene con las mismas prácticas, va a corromper, o sea, no va a ayudar en mucho. Sí, yo creo que el problema tendría que venir desde los procesos, desde los pueblos, desde ahí tendríamos que intencionarlo, pero pues eso pues también va a costar un poco, ¿no? Y nosotros desafortunadamente pues en Tlachi nosotros hacemos más bien, sí tenemos un área que trabaja, que es de fortalecimiento comunitario, que trabaja esa parte de los procesos organizativos, pero nosotros estamos en un área en donde pues vamos, trabajamos más bien una cuestión más de exigibilidad de derechos. Tal vez todo lo grotesco de este caso de Angélica, ¿no? La pérdida de la madre con los trillizos, el encarcelamiento de la abuela, también el encarcelamiento de la madre, todo lo grotesco de este caso tal vez force una reflexión y ayude a futuras víctimas a no ser victimizadas en forma tan cruel como fue la situación de Angélica. Bueno, generalmente nosotros no tomamos a temas emocionalmente agradables, y hay veces inclusive hay veces que yo me he resquebrajado y a veces en estos programas se me salen las lágrimas de todo las cosas que oímos que se hace el humano el uno al otro, pero sí. Te agradecemos más. No sé si quieras tú en alguna forma expresar algo más o decir o qué te lleve a pensar, qué te lleve a esperanzar esto. Pues no, más bien yo desde mi experiencia, pues realmente como yo vivo en las comunidades a donde ocurren estas problemáticas, o sea, sí, a mí me ha impactado bastante, son comunidades demasiado pobres, o sea, muy olvidadas y que a lo mejor no justifica eso, ¿no? Pero que sí necesitan es uno de los factores que pueden perpetuar esto por la desesperación a que el Estado lleva a las comunidades. El Estado ha derogado
en todo su obligación social hacia nosotros y atiende más a las mineras o a cualquier otro tipo de intereses, y no somos el pueblo su interés, como lo muestran estas comunidades. Sí, ese es el gran problema, sí. Uh-huh. Maestro, pues hay que agradecerle mucho a esta muchacha que nos dio por fin hicimos el programa que no se nos impidió la otra vez. Pero en todo caso, si tiene algo que preguntarle o algo que lo lleve a reflexionar junto con ella, maestro. Darle las gracias por estar con nosotros esta noche, porque como dijo Antonio, tenemos más de 2 años queriendo de entrar en este tema, y al fin, gracias a ti lo alcanzamos. Uh-huh. Y pues desafortunadamente fueron unas condiciones un poco más, pues más grotescas, más emocionalmente oprimentes que la otra vez que tú habías solo escrito y había visto yo lo que escribiste y hacías una reflexión sobre el fenómeno y no como esta victimización tan fea que se le hizo a esta pobre muchachita Angélica. Pues muchas gracias a ustedes por invitarme, y pues claro, yo estoy ahí atenta en lo que pueda yo contribuir, con mucho gusto. Muchísimas gracias, y pues ojalá y la otra vez entremos a un tema más agradable, tal vez el baile de los diablos o algunas otras formas folclóricas, o ya ves que los pueblos tienen también su propia expresión cultural, y también conviene explorar esos aspectos de nosotros mismos. Tal vez nos ayudes con alguien que nos ayude a explorar ese aspecto de las comunidades y del ser humano en sí. Muchas gracias, Neil. Sí, pues sí, gracias a ustedes y saludos, y estamos en comunicación. Sí. Pues ahí disculpando que aunque es a cualquier hora, a la hora que nos escuchen, en la mañana, en la tarde o algo, pero así te desvelamos un poquito. Te lo agradecemos muchísimo que nos hayas prestado tu tiempo. Sí, no se preocupen, estamos para servirles. Hasta luego, que estén bien. Buenas noches. Sí, buenas noches, gracias. Bueno, este fue el programa de la historia de las palabras. En la historia de las palabras, de nuevo, nosotros pensamos que al tratar de pensar por qué pensamos como pensamos, al entender el porqué de nuestro pensar, tal vez logremos cambiar nuestras circunstancias. Muchísimas gracias donde quiera que usted nos haya escuchado.